ahorita les comparto, hablaba con una de nuestras invitadas panelistas y me decía, Aleja, Dios me dio la respuesta ayer para sentarme acá al frente. Entonces, quiero darle un fuerte aplauso a mis invitadas al panel, a este panel de preguntas, que tenemos unas maestras de bien de la casa, unas maestras que por su experiencia nos van a compartir un poco de cada una de esas cosas que las ha hecho ser llamadas maestras de bien hoy en día. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a Vilma Vanegas, a Julie Cuadrado, a Lili Bermeo y a Gigi. Bueno, quiero que sepan que tenemos unas preguntas ya preparadas para cada una de las invitadas, pero ellas no saben, les vamos a dar la oportunidad a ustedes que también les pregunten. Entonces, para que ya si ya tienen preguntas, pues las vayan anotando, alguien del staff les va a pasar un papelito y pues si va la pregunta dirigida, pues mejor, en específico, a cuál de invitada. Entonces, para que ahí, mientras que vamos desarrollando este panel de preguntas, cada una vaya pensando esa pregunta que de pronto siempre le ha querido hacer a estas invitadas o que se les ocurrió de pronto en el transcurso de este Congreso de Damas. Entonces, ahí va a estar Gilberto apoyándonos en esta elaboración de preguntas. Entonces, un fuerte aplauso. Bueno, entonces nuestra primera invitada es Vilma Elena Vanegas. Ella está casada hace 26 años, es madre de 2 hijos, de María Camila de 22 años y de Santiago de 18 años, y sirve en el Ministerio de Damas hace 21 años. Por eso es una maestra que viene recargada de esa experiencia, de que yo creo que ha sido un ejemplo para muchas de nosotras, digamos ya jovencitas que ya también somos casi damas, pero ha sido como un ejemplo a seguir en muchas cosas. Entonces te honro por estar acá porque realmente hemos aprendido un montón de cosas de ti. Entonces, bueno, tenemos una pregunta para la pastora Vilma y sabemos que hace mucho tiempo perteneces, lo que hablábamos, o sea, llevas como mucho tiempo trabajando en el Ministerio de Damas. Queremos saber cuántos años llevas siendo coordinadora de Encuentro de Damas. Wow, bueno, buenos días para todas. Pues es una bendición muy grande el poder estar aquí, el poder pertenecer a Ecofamiliar, de verdad. El Señor, a través de la pastora Gladys, me ganó para Él y desde entonces empecé a servirle. Para la gloria de Dios, llevo 15 años coordinando encuentros. El primer encuentro, gracias a Dios, del Ministerio de Damas, lo hice yo, por supuesto con la pastora, porque sola, obvio el Señor, pero hubiera sido terrible porque fue mucha angustia, la verdad se los confieso, fue mucha angustia ese primer encuentro. Claro, habíamos asistido a muchos encuentros con el equipo de liderazgo coordinados por la pastora, pero ya sola pues era una responsabilidad demasiado grande, era un compromiso muy grande. Eso fue en el 2008. Y la verdad fue un tiempo de verdad maravilloso, aprendiendo muchísimo siempre de la pastora, pegaditas. Ahí entonces era la invitación a los frijoles, eso sí no faltaba, la invitación a los frijoles, porque me iba y ella, todo lo que ella me decía, todo tomaba literal, nota de absolutamente todo. Y así tengo mi cuaderno. Que es la copia, digamos, que yo le decía, es el que sabe. Entonces de verdad era una cosa tremenda que ella me enseñaba y me decía, recuerdo cositas así como entonces tú haces que corran las sillas, y literal eso pasa todavía. Entonces yo ponía en el cuaderno, se corren las sillas. Y de verdad que fue un tiempo maravilloso y te doy la gloria, la honra, de verdad. Gracias, te honro y gracias por cada enseñanza, ¿oíste? Porque de verdad ha sido una gran bendición y como les digo, hace 15 años estoy pues en ese tema que me encanta, me apasiona, y yo creo que cada vez que yo voy a un encuentro me apasiona más ver todo lo que Dios hace en ese fin de semana. Ver esas caras, ver esas mujeres que, digamos, con el plan de Satanás hacia la mujer, y ver también ya la restauración y ver todo lo que pasa cuando ya regresamos ese domingo. Para mí esto es una delicia.
es una delicia, entonces gloria a Dios. Eso. Un fuerte aplauso. Estaba como pensando, ¿cuántas quieren como unas fotocopias de ese cuaderno que nos puede servir cuando vamos a servir? O sea, yo lo quiero, Bisbe. Ya puedes sacar tomos de eso. Además, te cuento que ese cuaderno se me perdió en un encuentro. Hace poco se me perdió en un encuentro. Y me tocó, sí, se me perdió en el encuentro y yo dije, bueno, Señor, tú quieres cosas nuevas, pues empecé, pero siempre el Espíritu Santo, recuérdame lo que decía en tal parte. Pero el Señor ha sido tremendo, de verdad, cada día con cosas nuevas. Sí. Mejor dicho, acá Sí, podemos sacar una editorial bonita con todas esas enseñanzas que vienen desde ti para los encuentros de damas y todo lo que se nos viene aquí en adelante con Dios. Entonces, qué chévere que nos compartes eso, Bisbe. Y pues ya teniendo en cuenta que llevas muchos años como coordinadora de encuentro, que llevas como de manera simultánea, porque pues una responsabilidad de verdad, coordinar encuentros es algo que toma demasiado tiempo, y de esa manera simultánea que tienes en ese ámbito también familiar, como esposa, como madre, ¿qué consejos le das a las mujeres jóvenes que hoy en día estamos tomando la decisión de empezarle a dar ese servicio a Dios, o de pronto pensamos en algún momento en coordinar un encuentro? Bueno, yo creo que no solo para las jóvenes, ¿no? Yo creo que en general como la mujer sabia, ¿no? Edificando su casa, yo creo que el primer ministerio que Dios nos ha dado es la familia. O sea, no hay duda, por supuesto, pero eso no quiere decir que no podamos servirle al Señor. ¿Sí? Entonces, porque podemos hacer, la palabra dice que podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿amén? Entonces, de hecho, mis hijos, gloria a Dios, y tuve la oportunidad de ser, digamos, en mi hogar, la primera que conoció del Señor. Y yo creo que parte de todo esto, por supuesto que me lo dio el Señor, y fue poder involucrar a mis hijos y poder involucrar mi familia en el servicio, ¿sí? En la obra de Dios. Entonces eso era, digamos que cuando ya inicié, estaba en el ministerio coordinando encuentros, como les digo, estaba en el ministerio de alabanza, pertenecíamos con, digamos, los jueves de damas, ¿sí? Con el ministerio de damas, y entonces para todos lados yo andaba con mis hijos. Para todos lados andaba con mis hijos desde muy pequeñitos. Entonces yo creo que es clave, por supuesto, estar involucrando a la familia, por supuesto, pero no podemos dejar de servirle al Señor, porque es que el Señor hace diferencia al que le sirve y al que no le sirve. Además, Dios paga y paga muy bien, amén. Entonces yo creo que esa es la clave, definitivamente. Entonces yo creo que las mujeres que tienen por lo menos como ese potencial, ¿sí? De sacar adelante una barca, de empezar por ahí, de aunque sea darle barca a una dama, desde ahí empieza un proceso supremamente importante para el crecimiento espiritual de una maestra del bien. Y yo creo que lo que ya hemos aprendido en este fin de semana es como Dios nos va a ir hablando. O sea, si de pronto Dios ya te ha dicho, oye, abre esa barca y tú no le has hecho caso, este es el momento para realmente tomar determinación y empezar el camino de servirle a Dios de la manera que Él quiere, porque uno a veces posterga este servicio a Dios y postergamos también las bendiciones que vienen a través de ese servicio con Dios. Entonces la invitación, ya como la cuñita, es que acá si podemos sacar cada 8 días encuentros, pues es porque vamos a traer a muchas almas a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado una visión muy clara a Ecofamiliar, y esa tarea nos la ha entregado a las mujeres, ¿sí? O sea, obviamente los hombres tienen un papel muy importante, pero siempre como que he escuchado que empezó realmente por damas en la fuerza en ese aspecto. Entonces, qué responsabilidad tan grande tenemos todas. Entonces, si tú tienes el llamado de servir, de abrir una barca, es porque Dios te quiere en ese lugar. Entonces, no le digamos ya no más a Dios, porque no le estamos diciendo no a la monita, no a nuestros líderes, sino no a Dios. Entonces, seamos como muy diligentes cuando Dios nos llama a servirle a Dios. Y ahora tengo una invitada espectacular. Todas son espectaculares y con todas he tenido como una cierta como vivencia, y ha sido espectacular de verdad, pero voy a presentar a mi mamita espiritual desde que llegué a la iglesia, y es Julie Cuadrado. Un aplauso.
Julie es una joven ya casada, tiene 31 años, lleva en la iglesia 13 años, ella llegó 8 días antes de cumplir 18 años, ¿sí? Ella fue la primera que llegó a su casa, o sea, que conoció a Dios en su o sea, de su casa. Llegó porque un chico de 15 años le coqueteó, no me traes. Oh, sí, no me traes. La invitó y se atrevió a invitarla a la iglesia. Después de 8 años se dio cuenta que era el esposo. Entonces, ya lleva 5 años casada, tiene 2 hijos hermosos, Josué y Samuel, y hacen encuentros de jóvenes, en este momento jóvenes adultos, junto con su esposo están manejando ese ministerio y son líderes de medios del ministerio espectacular que nos provee todo lo de las redes hace 7 años y ya ha sido espectacular como la experiencia con Julie, o sea, realmente irme de su barca fue con moco tendido y todo. Entonces, quiero que le demos otro fuerte aplauso a Julie. Y yo como que le decía a Dios, ¿pero qué le preguntó a Julie? Y realmente me impacta mucho porque pues llegaste en una edad importante, ¿sí? En una edad donde se toman pues muchas decisiones como radicales, en una edad temprana, se podría decir. Y Dios te ha ido desarrollando en un crecimiento espiritual impresionante durante estos 13 años, ¿sí? Yo quiero que tú nos digas, basado en tu experiencia, en lo que realmente tú eres, en ese corazón tan espectacular que tienes de servicio, ¿qué características sientes que Dios ha puesto en ti para ser una joven con un corazón enseñable? Bueno, primero buenas tardes para todas. Realmente cuando me hacías esta pregunta me sentía honrada. Por decir que soy una joven con un corazón enseñable, porque creo que hoy en día no es fácil tener eso, ¿no? Un corazón que se deja enseñar y que permite obviamente que aprender de todo lo que pues, hay muchas personas que pueden obviamente aportar a mi vida. Yo quiero empezar por decir que, como tú decías, soy Julie Cuadrado, tengo 31 años y soy hija, soy esposa y soy mamá. Lo primero, soy hija de mis papás, crecí en una familia hermosa, pero a mis 4 años mi papá se muere y me deja mi mamá tenía solo 34 años, la deja con 3 hijos. Yo era la menor de esos 3 niños, así que la deja con toda una vida por delante y con 3 peladitos ahí detrás, era una polla. Obviamente, porque ayer Lau decía que los jóvenes son mayores los hasta 30, pero yo tengo 31 y sigo siendo joven. Amén. Estoy muy joven, una polla. Es el corazón tan grosera. Y bueno, de mi papá no pude aprender mucho, ¿no? Porque se muere cuando yo estaba muy chiquita, pero sí pude aprender que no todo lo que uno quiere y todo lo que uno de pronto piensa que va a ser para toda la vida es para toda la vida, ¿sí? Aprendí que así como un día las cosas van súper bien, de la noche a la mañana todo puede empezar a ir muy mal, ¿sí? Y de Dios aprendí también a través de mi mamá que no hay un golpe que sea demasiado fuerte, que no hay una prueba que sea demasiado dura de la cual tú no te puedas levantar. Eso me ha enseñado mi mamá toda la vida. Ella después de los años volvió a formar un hogar, tuvo otro hijo que es mi hermano David, con el que también servimos acá en la iglesia. Y años después, hace ya van a ser 5 años también, su segunda pareja muere, ¿sí? O sea, ya tiene 2 viudeces encima, ¿sí? Y cada vez que la veo a ella he aprendido eso, que sí se puede, que uno sí se puede levantar, que no hay una prueba demasiado fuerte que uno no pueda superar, porque Dios es bueno, porque Dios obviamente es fiel. Aprendí de ella que el amor de una mamá no es un amor egoísta, sino que una mamá es capaz de darlo absolutamente todo por amor, ¿sí? Que es capaz de dar su tiempo, de dar su entrega, de dar su esfuerzo por el amor obviamente a sus hijos.
Aprendí de mi mamá la humildad, porque vinieron muchas pruebas, digamos que cuando mi papá muere nos deja muy bien posicionados, nos deja con muy buenos recursos, pero esos recursos se empezaron a agotar. Mi mamá pues era joven, no sabía cómo manejar esos recursos, no sabía si se invertía, si no se invertía, invirtió algunas veces mal y esos recursos se fueron acabando y empezamos a vivir tiempos de escasez, tiempos de mucha prueba, tiempos en los que a ella le tocaba trabajar pasada la medianoche. El 31 de diciembre del 99 al 2000, o sea, el año nuevo del milenio, mi mamá estuvo trabajando, nosotros no pasamos con ella ese 31, y fueron cosas muy difíciles que a ella le tocó, obviamente, y que aprendí de mi mamá, ¿sí? A ser humilde, a bajar la cabeza, a ser una berraca, porque eso ha sido mi mamá, obviamente, gracias a Dios, toda la vida, ¿sí? Y como decía Aleja, a mis 17 años llegué a esta casa, llegué a Ecofamiliar y me encontré con mi papá, con mi verdadero papá, con mi Padre eterno, el que nunca se va, el que nunca muere, el que no tiene ni principio ni fin, el que siempre ha estado conmigo, el que siempre va a estar conmigo, el que estuvo conmigo aunque yo nunca, digamos, me había dado cuenta que él estaba conmigo, él estaba acá, él estaba todo el tiempo conmigo y he aprendido que Él es padre de huérfanos, que Él es el esposo de las viudas, pero que Él es padre de huérfanos, que Él me abraza, que Él no me juzga, que a pesar de mis errores, que a pesar de mi pasado, que a pesar de todas las falencias que yo pueda tener, Él me ama como un papá de verdad ama a sus hijos. Eso he aprendido obviamente de Dios. Aprendí a perdonar, aprendí a soltar, aprendí a caminar obviamente de su mano. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, el verbo, Jesús, nunca va a pasar. Eso he aprendido de mi papá, Dios. Sí, así que eso me hace ser lo más importante que soy en mi vida, es hija de Dios. Eso es lo más importante. Pero también, como les decía, soy esposa. Un niño de 15 años me invitó a la iglesia. Ese chiquitín, yo tenía 17, él tenía 15 y me dijo, ven, vamos a la iglesia. Y yo, bueno, llegué acá a la iglesia sin segundas intenciones, tengo que admitirlo, no tenía la intención de casarme con un chiquito, pero creo que Dios sí tenía en sus planes que años después nos casáramos y ese es mi Pipe, creo que acá todos lo conocen, el que toca el piano, hoy está en su rol de papá con mis chiquitos porque han estado maluquitos. Pero he aprendido en ser esposa, he aprendido que no siempre las mujeres tenemos la razón, que hay que aprender a bajar la cabeza, que hay que dejar el orgullo atrás. He aprendido que muchas veces tengo que como dejar de ver por mí y ver también obviamente por él, ¿sí? He aprendido a amarlo, he aprendido a respetarlo, a honrarlo. Yo me acuerdo que yo alguna vez le decía a él, antes de conocer más de cerca a Nivital, yo le decía, para mí tú eres la persona que yo conozco acá en la tierra más parecida a Jesús. Y así me sigue pareciendo Pipi, porque, ¿saben? Yo sé que muchas acá aman a Pipi, muchas, o todas. Es mío, no es de nadie más, es mío. Pero las que conocen a Pipe saben que él tiene un corazón precioso, él tiene un corazón de pastor, él, de verdad, yo en él veo a Jesús cada día, como me ama, como ama a sus hijos, como ama a sus papás, como ama a la iglesia, como ama el servicio. Así que de él aprendo todos los días él me enseña a ser humilde, él lleva mucha más vida en esto, ¿sí? Pero eso me ha enseñado el ser esposa. Y el ser esposa me llevó a una de las tareas más hermosas, pero también más retadoras de toda mi vida, que es ser mamá. Y las que son mamás compartirán conmigo que esto es una tarea fuerte. Ya acá tengo mamás a mi alrededor que son mamás de adolescentes y seguramente eso será otra historia, ¿sí? Yo ahorita que estoy en la crianza puedo decir, ay Dios santo, esto es lo más duro. Sé que cada vez se pone más duro, más bueno. Pero el ser mamá me ha enseñado a que estaría dispuesta a dar mi vida por ver a Josué y a Samuel bien.
estaría dispuesta a dar mi vida por ellos porque son lo más importante, obviamente después de Jesús. Pipe y ellos son lo más importante de mi vida. No hay un tesoro más grande que yo tenga en mi vida que mis hijos, que mi Josué, que tiene casi 3 años, mi Samuel, que tiene 1 añito. Han sido noches largas, noches en las que solamente los he podido consolar con mi pecho, noches en las que han estado enfermitos, en las que han estado bien, en las que han querido comer, en las que no se han querido dormir, pero noches que aunque ha sido realmente con esfuerzo, no cambio esta tarea por nada. Cuando fui mamá de Josué, cuando lo tuve a él por primera vez en mis brazos, yo decía, para esto fue para lo que yo nací. Yo nací para ser mamá. Y sé que vienen más, porque quiero contarles que queremos tener más hijos, no nos conformamos con 2, vamos por más. Así que eso es lo que soy. Sí, creo que esas 3 facetas de mi vida son las que me han enseñado a ser una mujer con un corazón justamente enseñable, el ser hija, el ser esposa y el ser mamá. Esos son los 3 títulos más grandes que tengo en mi vida. No, espectacular, es que te escuchaba y sé que de pronto ahorita quisieras estar con tus hijos. Y pensaba y creo que eso que te estás obedeciendo en este momento a Dios, ¿sí? Eso es lo que te caracteriza en dejarle todo en control a Dios. Y yo creo que eso es lo que te hace y nos hace a todas una mujer enseñable, que realmente dejarle todo en manos de Dios, cualquier situación que sea. O sea, yo creo que por ti estarías allá con tus chiquitos, pero sé que haces un esfuerzo muy grande porque confías en Dios. Entonces, el confiar en Dios nos hace depender de Él. Y yo creo que eso es lo que he aprendido de ti, de todas las cosas que de pronto he vivido y que de pronto las reacciones que he tenido es porque lo he visto en ti, que a pesar que se te esté cayendo como el mundo, literal, uno está ahí en control de Dios, dejarle todo. Y esa es la clave, yo creo. O sea, eso es lo que hace un corazón enseñable, en que Dios te dice, yo tengo el control, ¿sí? Obedéceme, sírveme, ¿sí? Si yo te mando a que hagas estas cosas, hazlo, ¿sí? Eso te hace como tener ese corazón enseñable. Entonces, te admiro mucho, sé que somos muchas las que te admiramos y un fuerte aplauso otra vez para Juli. Bueno, ahora tengo una invitada espectacular. Ella es Liliana Barrera. Ay, perdónenme, es que se llaman igual. Bueno, se llama Liliana Bermeo. Ella llegó en un encuentro de parejas hace 11 años. Está casada con Rodrigo Lave. Tiene 2 espectaculares hijos, Nicolás y Juana. Es doctora en teología. Es profesional en mercadeo y publicidad. Y ella lidera junto con su esposo un ministerio que yo sé que todos conocemos porque esa publicidad se riega por todo lado. Y es el Ministerio de Parejas, que es espectacular, que de verdad se les ve el crecimiento. Se llama Somos Uno. Entonces, esta invitada espectacular que tenemos hoy, Lili, hemos conocido pues tu faceta pues como mujer de Dios en muchos aspectos, ¿sí? De pronto en el aspecto como mamá, como esposa, como líder, como trabajadora, porque también sé que eres una dura en tu trabajo. Pero quiero que nos menciones 4 aspectos importantes que debe tener la mujer de ahora para tener un equilibrio en todas las áreas en función familiar, porque son muchas cosas. Amén. Bueno, gracias a todos y gracias a Dios por permitirnos estar este momento a todas aquí hoy. Bueno, yo era quien le comentaba hace un rato a Aleja, no es que nos hayan entregado las preguntas, sino entrar como a pensar el Señor qué quiere poner allí. Y le decía a mis chicas también desde anoche, desde que se paró aquí la pastora Claudia, y esta mañana nuevamente Tatiana, era lo que el Señor me traía tal cual. Yo decía, ¿ahora yo qué digo? Tal cual. O sea, el Señor realmente no deja de enseñarnos absolutamente todo el tiempo. Y haciendo esa reflexión, parte importante que nosotros tenemos que tener y hacer conciencia es que la primera guerra con la cual nosotros tenemos que lidiar todos los días, es con la guerra de nuestra mente. Es ¿qué piensa Liliana de Liliana?
Y así extenderlo a nuestra familia, ¿no? ¿Qué piensa Liliana del esposo? ¿Qué piensa Liliana de sus hijos? ¿Qué piensa Liliana del trabajo? Arrancar por uno mismo, haciendo conciencia de la identidad que realmente debemos tener y con la cual podemos avanzar. Y es esa identidad en Cristo, es esa identidad de lo que Dios dice que cada una de nosotros somos. Porque somos influencia para cada uno de los miembros de nuestra familia. Y no podemos avanzar de otra manera, sino haciendo conciencia, primero nosotras, de pararnos en la posición que nos tenemos que parar como hijas de Dios. Y con cada uno de los dones que el Señor nos ha entregado. No tenemos, muchas veces les repito a mis chicas, no tenemos como la culpa de todos los chichones que podemos recibir. Porque estamos en este camino y nos perfeccionamos a través de él y de cada persona en la que el Señor pone a nuestro lado para crecer, porque como individuo no podemos avanzar solitos. Siempre tenemos esa interacción con los demás. Y ese prójimo más cercano, ¿quiénes son? Nuestra familia, nuestro esposo y nuestros hijos. Entonces, pararnos primero en esa posición de lo que Dios dice de nosotros. Lidiar con la mente y rechazar toda mentira de Satanás. Toda mentira que él quiera decirnos de lo que somos nosotros o de lo que son nuestros hijos o de lo que es nuestro esposo. Ayer la pastora Gracia decía también, no, y entonces me monté en la película, mi esposo se molestó, o sea, nos molestamos por algo y yo dije, pues ahorita me desquito. Y decía, pues ese desquite era embárrela con toda su familia y dáñale el día a su familia. Y esa guerra que Satanás quiere poner en nuestra mente es esa primera guerra que tenemos que ganar, guiados obviamente con nuestro Consolador, con el Espíritu Santo, porque no hay otra manera tampoco de hacerlo, chicas, no hay otra manera, no es en nuestras fuerzas. Entonces, lidiar esa batalla primero allí, orar todos los días para que el Señor realmente restablezca, porque vuelvo y repito, nos estamos rozando todo el tiempo con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, con los empleados, bueno, con todos. Entonces, pedirle al Señor que realmente nos muestre la identidad que tiene de ese otro a cada uno de nosotros. Porque la única manera que no vamos a dejar que Satanás dañe ese propósito que tiene como familia y que tiene como individuo con cada uno de nosotros. Si realmente no los vemos con los ojos con los que Él definitivamente los ve. Entonces, guerrear eso aquí en la mente, orar, hablar con papá y pedirle ese discernimiento que necesitamos realmente para poder caminar de esa manera. No es que Dios no nos quiera dar cosas, Él quiere sobreabundar en ellas. Y no es que nosotros no seamos capaces, porque resulta que Dios es el que nos hace competentes siempre, siempre. Creo que ese es otro de los versículos rema y de la palabra rema que el Señor me ha enseñado, y es que no soy competente por mí misma, absolutamente en nada, ni como mamá, ni como hija, ni como líder, ni como trabajadora, ni como nadie. Solo soy competente porque Él me hace competente. Amén. Entonces, creo que ese es uno de los mensajes más grandes que quiero dejarles y compartirles hoy. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Pues también, primero, obedeciendo a papá, obedeciendo el orden que Él nos entrega, ¿de acuerdo? De qué requiere más atención definitivamente para nosotros y tomar la acción sobre eso, ¿no? Porque yo puedo decir nuevamente, ay, no, sí, lo más importante es mi familia, pero todo el tiempo estoy entregándole mi tiempo y mis mejores momentos a todo lo demás y no a ellos, y a Dios, que es el principal, ¿ok? Entonces, eso, tener ese equilibrio, estar sirviendo también todo el tiempo, porque si hoy nos preguntan, y gracias mi Aleja por lo que, bueno, y a Dios, porque permite ver realmente el servicio y el trabajo que Él hace a través de nosotros. Nuevamente, no somos nosotros, es Él ahí, es Él obrando. Entonces, definitivamente sirviéndole. O sea, tú puedes ser y tener el cargo más guau, pero definitivamente si no haces la labor del propósito por el cual el Señor te tiene acá, definitivamente no logras tu plenitud, no lo vas a lograr. Entonces, el servir te hace crecer y te lleva a que Dios pueda seguir perfeccionando y cumpliendo el propósito que tiene con cada uno de nosotros.
Un aplauso. Tú mencionabas algo, o sea, que se me hace demasiado importante y es esa batalla y esa lucha que tenemos en nuestra mente, porque pues al fin y al cabo, ¿dónde es que pecamos primero? En la mente, ¿sí? Ahí es donde se accionan muchas cosas y el hecho de lo que tú dices, tener esa relación con Dios tan estrecha, de limpiarnos diariamente, porque pues uno se contamina fuera de muchas cosas que él llega de pronto a traer a su casa, a su equipo de barca, ¿sí? A su trabajo, hace que todo se pueda estropear, ¿sí? Que todo se caiga. Entonces yo creo que eso es muy clave lo que decías, esa autoliberación constante que nosotros tenemos que tener para que precisamente nuestra mente esté 100% conectada con papá, ¿sí? Que es demasiado importante, que es de donde yo creo que las guía a ustedes, pues yo hasta ahora estoy cumpliendo ciertas funciones, pues ustedes ya tienen un montón y yo creo que Dios las guía así como son las hormiguitas que son súper organizadas y hacen las cosas así. Yo creo que Dios tiene como les da tanto y las equipara de tanto, pero precisamente porque se buscan las cosas, ¿sí? Porque uno entra en esa comunión con Dios. Uno a veces quiere que Dios le hable, pero Dios háblame y me quedo acá aplastada en la silla y realmente no me va a hablar Dios, ¿sí? Y perdón que sea así como tan explícita, pero es verdad. O sea, uno a veces dice, pero es que Dios no me está hablando. Pero ¿cómo pretendes que Dios te hable si realmente no estás manteniendo esa conexión tú con Dios, ¿sí? Esa relación plena con Dios. O sea, yo creo que Dios, siempre se nos habla del tiempo con Dios y es importante, pero si de pronto tu tiempo con Dios está siendo monótono, busca las herramientas para que cambie totalmente, para que sea otra vez ese wow, me voy a levantar temprano porque voy a escuchar la palabra de Dios, porque voy a escuchar que Él tiene para mí hoy. Y yo sé que muchas veces yo llevo 12 años en la iglesia, a veces se va perdiendo eso y nosotras mismas nos metemos en esa monotonía, pero no, o sea, es como el tiempo y yo creo que eso también te ha funcionado de buscar las herramientas de esa conexión con Dios, de esta manera, de esta otra manera, ¿sí? O sea, Dios nos hace hoy un llamado para que ese tiempo con Dios lo renovemos, ¿sí? Que si de pronto lo hemos olvidado y no lo volvimos a hacer, lo volvamos a hacer, ¿sí? Con más intensidad, con más tiempo, nos toca levantarnos a las 3 de la mañana, pues sí, o sea, si es necesario, hagámoslo, porque eso es lo que nos recarga para el día y para la vida entera. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir eso. O sea, yo creo que el obedecer y lo que decías, obedecer y el servir nos mantiene vivas en esto. ¿Sí? El servir nos mantiene recargadas, ¿sí? El servir nos mantiene también lejos del pecado, porque uno se siente un poco como, uy, Dios mío, tengo la responsabilidad de predicar, entonces ya uno cuando se monta al bus voy a hacer una barca, entonces uno piensa ya 2 o 3 veces antes de irla a embarrar. Entonces, muchas gracias por compartir eso, Gigi. Y un fuerte aplauso nuevamente. Lili, ay, perdón. Porque se llaman igual otra. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a Lili Barrera. Bueno, Gigi es una maestra de bien porque literal casi inaugura la iglesia, ¿no? La inauguró junto a los pastores hace 23 años desde el inicio de Ecofamiliar, entonces es una maestra de bien, mejor dicho, es una columna de nuestra iglesia. Está casada con Gabriel Escobar, tienen 3 espectaculares hijos, Gabriel, Santiago y Ana María. Es que no me acordaba el primero, perdón. Ella sirve en el Ministerio de Damas, también en el equipo de maestros de Escuela Bíblica de la iglesia y dirige una barca de damas que se llama Más que Vencedoras. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a Gigi otra vez. Gigi, pues ahí hablábamos ahorita un ratico, pero durante mucho tiempo para muchas de verdad ha sido ejemplo de fidelidad, de obediencia y realmente esta pregunta o sea, tienes un corazón como tan noble y por eso Dios te regala estas características y queremos saber qué tips son necesarios tener como mujer para permanecer fiel y obediente. Bueno, buenas tardes para todas. Ha sido un privilegio estar aquí compartiendo y le doy gracias a Dios por el tiempo que he permanecido en Ecofamiliar. Me siento muy honrada
de parte del Señor. Y pues obviamente cuando Alejita me decía, me hacía esta pregunta, yo decía, wow, Señor, qué privilegio que tú me das al decirme que soy fiel y que soy obediente. Lloré porque no lo veía así, y cómo el Señor nos va formando. Se me quiebra la voz todavía. Dios mío, ha sido un proceso. Y gloria a Dios. Cuando Dios me llamó a la iglesia, cuando empezó Ecofamiliar, estaba pasando por un momento muy duro, un proceso de sanidad de mi hijo, difícil, duró años. Y yo le decía, Señor, éramos una familia que necesitaba un milagro. Yo necesitaba un milagro en la vida de mi hijo, tenía 6 años, y el Señor lo hizo. Lo hizo porque yo le dije, Señor, si tú sanas a Santiago, yo voy a estar contigo todos los días de mi vida y te voy a servir. Y hasta el día de hoy, así lo he hecho. Pero fue algo impresionante del Señor, amén. Fue Dios. Fue Dios. Y después, después de eso, el Señor me dice, tu matrimonio no está bien. Yo le dije, Señor, ya conozco de ti, de tu palabra, te entrego mi matrimonio. Y también lo restauró. Y para la gloria de Dios somos una familia restaurada para el Señor. Éramos la familia candidata para un milagro. Y entendí que no fue de la noche a la mañana, fueron años, tanto con el proceso de mi hijo, con el proceso de mi matrimonio. Y estuve allí. Fueron días en que uno quisiera como tirar la toalla, pero el Señor me decía algo, hasta que no lo veas. Y le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de ser formada por la Monita, nuestra amada pastora, quien fue a mi casa a orar por mi hijo, y allí conocí del Señor. Y cuando entendí, y la Monita lo primero que me enseñó fue oración, tener fe, ayunar y hacer pactos con Dios. ¿Qué es ayunar? Decía yo, ¿qué es ayunar? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es hacer un pacto? Y eso fue lo primero que aprendí con mi amada Monita. Y me ayudó y entendí, y cuando vi la iglesia, también vi esa identidad. La familia es la iglesia y esa es tu identidad. Cada una de nosotras somos la iglesia, pero hay un lugar. Cada vez que estamos aquí nos vemos, algunas no nos veíamos hace años, pero estamos ahí, y eso es importante, que seamos fieles en eso, porque Dios ha sido fiel. Cuando yo le dije al Señor, si tú sanas a Santi, yo te voy a servir, entendí que eso era un pacto. Y además hicimos muchos pactos de muchas maneras, que me enseñó la Bonita, y a orar. Y cuando la enfermedad se iba a salir de las manos, hay que ayunar, hay que orar, hay que hacer pactos. Y yo, lo que tú me digas, yo lo hago. Para la gloria de Dios, mi hijo tenía una enfermedad en sus huesitos, y su diagnóstico era trasplante de cadera a los 14 años. Quiero contarles, Santiago ya tiene 30 años y es un deportista de rendimiento en bicicleta. Jamás le hicieron trasplante porque Dios lo sanó. Fue un milagro. Por eso les digo, éramos una familia que necesitaba un milagro. Con mi esposo tuvimos muchas dificultades, pero no, pues yo a veces le digo, ay Señor, Él me ama ahora más que yo a Él, ¿qué hago? Te pedí algo y tú te das garra. Entonces ver todo eso, yo digo, Señor, y él cuando tú me hacías la pregunta, el Señor me decía, yo hice un pacto contigo. Dios hizo un pacto conmigo y lo cumplió. Eso es fidelidad. Y yo hice un pacto con Él. Y si no lo cumplo, soy infiel y me lo pierdo yo. Aprendí a ser inteligente y a escuchar al Señor. Entonces, tips es eso: ora, pacta, ayuna, confía y permanece hasta que veas tu milagro. Hoy estoy aquí esperando un milagro, pero me gozo y estoy en paz porque sé que lo voy a ver. Por eso, mujeres, tu familia es esto. Hablábamos aquí y las pastoras que nos ministraron ahora, la iglesia. Tú eres la iglesia.
pero sé fiel donde Dios te puso. Yo no conozco más iglesias. Fui formada en ECO y aquí he recibido todo. He recibido palabra, he recibido apoyo, he recibido oración, he recibido restauración, he recibido honra, porque para mí estar aquí con esas palabras, con que Dios me ve y con que ustedes me ven, porque al decirme eso para mí es una honra. Entonces, eso es fidelidad. Cuando tú obedeces, porque Dios obedeció a su pacto, eso es obediencia. Tu mayor adoración es la obediencia. Amén. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que Dios me da hasta el día de hoy. He estudiado escuela bíblica, he estudiado Gilio, he hecho la universidad acá, la barca, a donde Dios me lleva, allí voy, no tengo que estar publicando, pero donde tú vayas, sé luz. Cuando tú te reúnes con alguien y le compartes, eso es una marca. Siéntelo así, eso es pertenencia, eso es identidad, eso es iglesia. Y donde Dios te puso, permanece. Que pasan cosas que alguien dijo, no me dijo, es que Dios te puso aquí y aún de eso se aprende, porque tú te quedas es con lo bueno y con lo que no, lo que decía la pastora Tatiana, lo dejas. Si no te suma, quédate con lo que te suma y con lo que viste en esa persona y te aportó. Eso es lo que veo. ¿Y saben por qué? Porque Dios es fiel y vio en mí y se quedó con lo bueno y no con lo malo, porque cosas vergonzosas que yo digo, uy Señor, gracias, y el Señor las dejó atrás en mí, que yo sé que tengo o que dije o que hice. ¿Por qué no hacerlo con los demás? Y eso es ser fiel a lo que Él es. Amén. Gracias, Gigi, por compartir eso. De verdad que te honro también demasiado porque sé que Dios ha hecho bastantes cosas en ti, que ha hecho bastantes milagros y eso que decías, digamos, hacer un pacto con Dios. O sea, eso me impacta muchísimo porque yo creo que me ha faltado, ¿sí? Hablando como en lo personal, ¿sí? O sea, uno debe realmente tener la confianza plenamente en Dios y realmente siempre uno dice, y siempre ha escuchado uno como sé fiel en lo poco y Dios será fiel en lo mucho, pero realmente sí estamos siendo fieles en eso poco, ¿sí? En lo que poco que Dios nos está pidiendo ser fieles, ¿sí? Tenemos que de verdad tener como, o sea, ya tenemos como varias cosas y Dios nos va equipando en este congreso, pero nuevamente nos habla del obedecer, ¿sí? Dice Gigi, de aprender, ¿sí? Porque no las sabemos todas, ¿sí? Ojalá no las supiéramos todas, pero no las sabemos, ¿sí? Puede que tengamos 20, que tengamos 30, que tengamos 45, 50, la edad que tengamos, pero aún así podemos aprender de las demás, aún así principalmente podemos aprender de Dios, porque uno a veces da por hecho las cosas. Es que yo ya llevo 14 años en la iglesia, ¿qué voy a aprender? ¿Qué me va a enseñar? Pero realmente nos falta demasiado por aprender, así lleves 20 años en la iglesia, ¿sí? Entonces nunca como que nos cerremos a la idea de volver a aprender, de realmente tomar cada cosa que Dios nos habla en las barcas, en los encuentros, en una reunión el domingo, en este congreso que está hecho para nosotras, ¿sí? Tomemos cada aprendizaje y realmente vámonos con la idea de ir realmente a hacer un pacto con Dios y no darnos por vencidas hasta ver ese milagro, porque yo creo que es eso, que uno dice, listo, no ocurrió ayer, perdón, no ocurrió mañana, pero pasado mañana sí va a ocurrir, ¿sí? Y permanecer así, pero si mañana de pronto no pasa, pues yo vuelvo y confío, ¿sí? Pero siempre entregándole como la voluntad de Dios. También pensaba mucho eso porque yo pasé por una situación igual que dos personas estaban como en condición de salud muy delicada. Yo sé que varias personas saben acá y yo le decía a Dios, haz tu voluntad y no la mía, porque la mía era que vivieran, ¿sí? Y yo oraba y yo, me he dicho, toda la iglesia orando y todo eso y cuando tú entiendes que debes hacer ese pacto con Dios, en la decisión de Dios entiendes muchas cosas, ¿sí? Entiendes que Dios te tiene con determinación para cosas grandes, ¿sí? Para ir a buscar más personas con esos testimonios que Dios te ha dado. Si tú has vivido una situación difícil que uno dice, pero ¿por qué me pasa a mí todo lo malo? Pero tómalo como, pero ¿para qué me ha servido?
¿Sí? ¿Qué trae esta situación difícil para mi vida? Y realmente lo que decías tú, o sea, yo creo que llegó en el momento justo y no fue como, ay, no, ya se nos acabó la vida con la situación de Santiago, sino fue ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Sí? O sea, también uno mismo retarme, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ayunar, ¿qué tengo que hacer? Orar las 24 horas, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces realmente esa es la determinación que nos pide Dios como mujeres, ¿sí? Debemos volver realmente a tomar ese liderazgo en nuestra vida y volver a enfrentar esas situaciones que de pronto ya vimos por enterradas, esa enfermedad que yo digo, ay, ya me conformé con eso, ¿sí? Ese esposo, ay, ya me conformé con ese esposo, esos hijos que ya de pronto se me salieron de control, ay, no, ya en algún momento cambiarán. No, otra vez tenemos que empoderarnos para precisamente lograr ese milagro que tú decías. O sea, es demasiado importante porque Dios nos está diciendo, ya no más, no estemos ahí como sentadas esperando el milagro, sino accionemos ese milagro, porque Dios nos pide demasiado a nosotras y somos capaces. O sea, si Dios nos pide es porque nos considera capaces de llegar a eso. Entonces yo sé que después de este congreso vamos a ver milagros en este congreso, ¿sí? Declaro que después de este congreso van a haber enfermedades que ya no van a estar, ¿sí? Van a haber hijos que nuevamente vuelven a la casa de Dios a servir. Sí, declaro que van a haber matrimonios consolidados, matrimonios donde la infidelidad ya no va a estar. ¿Lo creen? Porque es Dios Dios está prometiendo eso. Pero necesita mujeres como ustedes, mujeres esforzadas que hoy van a hacer un pacto con Dios. Entonces eso es lo que Dios quería compartir hoy con ustedes. Cada una de estas enseñanzas que nos empodera a nosotras para salir adelante, a enfrentarnos al mundo y a pisotear a Satanás, porque él no tiene control de nuestra casa, ni de nuestra vida, ni de nuestra familia. Bueno, entonces era eso. Bueno, no sé si, ya recogieron los papelitos y si los tenemos ahí para que se los vayamos dando por favor a Gilberto. Mientras que él los recoge, tenemos una pregunta que es general, que nos va a alimentar a todas. Entonces, igual se las voy a repetir a cada una, pero entonces empezamos contigo, Bisbe. ¿Cuál ha sido el consejo más valioso que has recibido de una maestra del bien y pues quién fue? Definitivamente esta mujer de la cual voy a hablar, de verdad una maestra, tremenda maestra del bien, tremenda maestra del bien, una mujer que me aconsejaba a diario. ¿Cuál podría decir yo que realmente fue el consejo principal, digamos, de ella? Es tener a Cristo, por supuesto que Cristo sea el centro en el hogar. Yo creo que ese fue el consejo más sabio que ella me pudo haber dado y esa mujer es mi madre. Definitivamente era todos los días aconsejándome y de verdad tremenda, como les digo, tremenda maestra del bien. Amén. Súper. Un fuerte aplauso. Te la vuelvo a... Listo. Juli, ¿cuál ha sido el consejo más valioso que has recibido de una maestra del bien y quién fue? Bueno, yo creo que uno como joven, y digamos que a la edad como tan pequeña que llegué acá a la iglesia, estaba siempre como una esponjita queriendo recibir de todo el mundo, no de todo el mundo, sino de maestras del bien. Y creo que he tenido el privilegio de sentarme con Vilma, con Gigi muchas veces en su casa, con Lili, con Tatis, obviamente con la Monita, a escuchar y a recibir obviamente mucho consejo, pero creo que el consejo más importante que podemos recibir cada una de nosotras es directamente la palabra de Dios. Un día llegué a este lugar cuando tenía 17 años y la Monita estaba predicando. Nunca voy a olvidar esa palabra, estaba predicando acerca de la viuda de Naín. Y yo cuando llegué a la casa y le conté a mi mami, de esto fue la prédica, ella me decía, ay, esos niños le contaron a la pastora toda su vida, le contaron toda su vida a la mamá, eso fue hecho, la palabra fue hecha para usted, me decía mi mami. Resulta, no sé si se han dado cuenta que cada 8 días la palabra pareciera que los pastores fueran, no sé, videntes o algo así, y la palabra cada 8 días es para nosotros. Y esa palabra nunca la voy a olvidar, Monita. Y la maestra del bien de quien recibe esa palabra fue de ti, porque fue una palabra que marcó mi vida.
normalmente la monita nunca, y se han dado cuenta, nunca se baja después de predicar y en la administración jamás se baja a orar por alguien. Nunca, nunca, nunca lo he visto en estos 13 años. Pero ese día ella se bajó y oró por mí. Y creo que, como decía Gigi, ese día yo sin saberlo hice un pacto con Dios. Y Dios hizo un pacto conmigo. Al final cantaron Mi corona es Jesús y la canción dice gastaré mi vida en ti. Y yo no sabía que con mis palabras, que con una canción que no sabía, que con una canción que estaba viendo la letra en el video BIM, estaba haciendo un pacto con Dios. Y es un pacto con Dios que ha sido hasta hoy y que espero que siga por el resto de mi vida, no solamente yo, sino mis hijos, mis generaciones y toda mi descendencia. Entonces, gracias, Monita. Lili, ¿cuál ha sido el consejo más valioso que has recibido de una maestra del bien y quién fue? Bueno, cuando llegué a los pies de Jesús, una de las áreas más tremendas en la vida pues era un matrimonio destruido. Y llegamos a un encuentro de parejas. Y bueno, de toda la palabra que se recibió, obviamente en ese encuentro tuvimos la bendición de que los pastores estaban coordinando ese encuentro. Y mi monita, bueno, Dios a través de la monita, sé que te ha usado maravillosamente, mi monita. Y este versículo realmente ha causado impacto en todas las áreas de mi vida y en la interacción absolutamente en todos los roles. Y es Primera de Pedro, ¿qué? 3:1, que ha sido como el caballito de batalla que el Señor me ha entregado a mí como mujer y que me ha llevado también a llevárselas a las otras mujeres. Arranca con el tema de la sujeción, que es uno de los que más, algo de lo que más nos cuesta cuando no entendemos ese orden perfecto del Señor. Pero luego va con algo contundente y es definitivamente que el ejemplo, que la acción es lo que transforma a los demás. Que no es mi cantaleta, que no es toda bueno, todo lo que uno pueda hablar. Toda mi vida fui comercial, me he desarrollado desde los 18 años hasta ahora, más de 30 años en el ejercicio comercial y tendemos a ser persuasivos y todo el tiempo a estarnos defendiendo, con la palabra. Y realmente lo único que transforma es eso, es realmente lo que podemos entregar a través de nuestras acciones hacia los demás, ganar a los demás para el Señor a través de esa acción. Y digo que impacta absolutamente para todos porque no es solamente hacia el esposo, es hacia los hijos. Ayer tenemos una interacción, por ejemplo, pues con Juanita, tenía una situación X y entonces le decíamos, no hay nada más valioso, Juanita, que lo hablamos con Rodri porque ya ha impactado para todo lo demás este mismo versículo, que el Señor nos vea como un matrimonio, que si no hubiera llegado Él a nosotros, estaría destruido y ustedes no estuvieran donde están hoy. Y es a través de eso que podemos reflejar en nuestros hogares. No hay otra manera de que ellos amen un matrimonio, que ellos amen a sus esposos, que ellos a sus esposos, a sus esposas, que ellos amen a los demás y definitivamente no caminan de esa manera. Y si no decidimos obedecer lo que el Señor nos entrega en su palabra para poder actuar. Eso es realmente mi monita y quiero reconocerte también, honrarte, mi monita bella, porque muchas mujeres han hecho el bien, como lo estaba diciendo ahorita, mi Laupia sea mi peque hermosa, pero tú has operado a muchas. Gracias. Te bendigo. Gigi, ¿cuál ha sido el consejo más valioso que has recibido de una maestra de bien y quién fue? Bueno, como ya saben, mi amada Bonita fue quien me formó, me enseñó y ha sido esa maestra del bien y ha compartido a su mamá, que es la Peque, que ha sido su maestra del bien. Y yo creo que
el compartir esa experiencia, ese testimonio, lo que Dios ha hecho es lo que más ha impactado en mi vida. Y palabras, hay tantas, tantas, pero me acuerdo que eso, el compartir tu experiencia, lo que Dios ha hecho contigo y compartir la palabra de Dios. Eso es lo que más ha impactado mi vida, estas preciosas maestras del bien. Algo que me quedó muy grande y es que la monita nos compartía que su mamá le decía palabras de fe, aunque no lo veía. Y eso es lo más importante. Y alguna vez nos compartía en un encuentro, decía, estoy viviendo el esposo que construí con mis palabras. ¿Qué hijos estás viviendo? ¿Qué esposo estás viviendo? ¿Qué vida estás viviendo? Porque somos nosotras las que construimos con nuestras palabras. El poder de la vida y de la muerte están en la boca. De lo que tú hables, eso vivirás. Y hoy estamos recibiendo esa palabra. Sembramos hoy para cosechar mañana. ¿Qué quiero vivir mañana? Estamos a tiempo. Y creo que ha sido de las palabras más poderosas que nos han enseñado estas preciosas maestras del bien. Un fuerte aplauso. Bueno, hicieron varias preguntas, pero por tiempo pues escogí varias que obviamente destinaron para cada una y son las que vamos a responder. Entonces, esperen que me falta Gigi. Es que no sé cuál, no, mentira. Tú escoge cuál de estas dos. Entonces, bueno, Bisbel, si quieres la leo. Entonces, ¿qué ha sido efectivo en temas de liberación personal? Hablando como, supongo, de autoliberación y todo este tema. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que la liberación es el pan diario, ¿no? De los hijos. Es un tema de verdad de autoliberación que yo creo que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Es un tema de verdad y yo creo que lo he hablado mucho con mis discípulas y me encanta, de hecho, obviamente tener el conocimiento sobre este tema y saber que cuando tú no te sientes bien, cuando tú te sientes muchas veces deprimida, agotada, pues por supuesto que eso no es de Dios. Entonces yo creo que es, y digamos que por ahí, ¿no? Y como hablaba esta mañana, definitivamente el campo, la batalla, la mente. Entonces hay muchas cosas que de verdad, como nos decía la pastora Tatiana, es ponerte tus manos de verdad en tu cabeza y empezar a reprender y a echar fuera todo pensamiento que no le pertenece a Dios. Definitivamente el tema de autoliberación es algo que tenemos que hacer a diario, definitivamente. Súper importante eso. Ahora a Juli le dicen, para Juli, ¿cómo haces para ser tan única? Eres diferente y sencilla. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé, ¿qué hace uno? Gracias por la mujer que escribió esto. Realmente, como decía Tatis ahorita, uno lucha mucho con su cabeza. Y yo particularmente lucho mucho con mi cabeza, ¿sí? Y gracias porque a veces no me doy cuenta de pronto lo que transmito y es lo que estoy transmitiendo. Y yo creo que para ser única es saber primero quién es mi papá, ¿sí? Si hay algo que tengo claro en mi vida es quién es mi papá, de quién soy hija. Y es que soy hija de Dios, ¿sí? Y si soy hija de Dios, pues tengo las capacidades para hacer todo lo que Él me ponga por delante. Sí, tengo las capacidades para predicar, tengo las capacidades para ser mamá, para ser esposa, para ser una servidora de Él, para manejar un ministerio, para tener una barca. Sí, eso yo creo que es lo primero. Y segundo, yo creo que también la palabra dice que a los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Sí, y yo trato no de ser inmadura, porque hay que madurar, ¿no? Ya aprendimos hoy, hay que madurar, pero sí trato de ser como niña en el sentido que trato de sorprenderme con todo lo que Dios me muestra cada día, ¿sí? Eso es una cualidad muy linda de los niños y es que ellos se sorprenden con todo, ¿no? Entonces uno
hace que se está comiendo el dulce. Acá, por ejemplo, Pipe le hace eso a Josué, ¿no? Él se comió el dulce, ¿no? Y él se sorprende y piensa que sí se lo ha comido y luego de repente le sale por acá del estómago, ¿no? Y él es, wow, como toda una sorpresa, ¿sí? Y yo creo que eso de pronto es algo que considero yo que me puede hacer de pronto única, y es eso, tener la capacidad de sorprenderme aún por los pequeños detalles que Dios me da cada día, ¿sí? La capacidad de sorprenderme y la capacidad también de recibir, como les decía ahorita, el consejo de las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Que si la monita me dice, esta semana que Josué estuvo con todos, nos decía, bata un huevo a punto de nieve y lo que sobra, el liquidito, se lo dan a Josué para que ya no tenga más tos. Pues si una maestra del bien me está diciendo que lo haga, pues hágalo, es fácil. Si no funciona, pues listo, ya, ¿sí? Pero funcionó. Pero funcionó. Entonces, tener también la humildad para recibir el consejo y obviamente hacer el consejo. Lili, ¿qué harías si algún día tus hijos deciden apartarse de Dios? Bueno, Ay, no. creo que había empezado como a contestarle en la anterior, ¿no? Primero, la confianza en Dios, la que nos ha entregado. La promesa que también nos entregó un día como familia, la reclamo siempre. El ejemplo que se le ha podido entregar también a ellos, 1 Pedro 3:1, entregarles eso definitivamente, y saber que ellos como nosotros tienen su vivencia también especial con Dios y directa. Yo no puedo ser el mediador, puedo interceder por ellos, tengo que orar, pero ellos tienen que vivir también su relación con Dios, y eso es en lo que hago ese pacto con el Señor, para todos los días poder entregarles eso, mi oración y el entregarles esa verdad absoluta de la importancia de esa relación con ellos. Al principio, cuando arranca uno consejerías de parejas que llegan, uno siempre dice, confíes en Dios y no en lo humano, que se puede equivocar. Nuestros hijos también se pueden equivocar, pero resulta que están en las manos de Dios. Y reclamamos esas promesas que Él un día nos hizo. Y si caminamos de esa manera, tenemos que estar seguros que por más que puedan resbalarse, se levantan porque tienen unos cimientos fuertes. Miren, el mejor, pero una de las administraciones más tremendas que me entregó el Señor en algún momento, hace mucho rato, fue la de mi hijo Nicolás. Una vez estábamos en una discusión con Rodri y me decía, mamá, no pelees con Satanás. Así. Y yo, wow, o sea, ahí no está mi papá. O sea, fue algo que me marcó de tal manera, y bueno, fue lo que se entregó y fue lo que recibió a través de sus líderes y de esa formación que se está llevando en Ecofamiliar, que oro para que el Señor los siga manteniendo y que cumpla también el propósito que tiene cada uno de ellos. Gigi, ¿cómo mantenerse en el pacto sin desistir? ¿Cómo mantenernos en el pacto sin desistir? Bueno, primero, aférrate a esa promesa que Dios te dio y sé racional y toma una decisión. Y en esos momentos difíciles, cuando tú no ves nada, te levantas y llorando y aún cansada, dices así, y te lo dices a ti misma: mañana estaré más cerca a ver ese milagro. Y eso me compromete a estar de pie en ese pacto. No es que mañana no va a pasar nada o que hoy no pasó nada, no, es que cada día estoy más cerca a ver ese pacto y esa promesa cumplida en mi vida. Esas de las cosas que me aferran. Además, como autoridad, como mamá, sé que estoy en una posición, pero si mis hijos o mi familia no lo están, si yo subo, ellos suben, pero si yo bajo, ellos bajan más abajo, y eso es una responsabilidad muy grande a la cual no quiero someter a mi familia. Amén.
Bueno, ¿cuántas nos fuimos recargadas de todos estos consejos, de todas estas cosas sabias que Dios nos entregó a través de estas maestras del bien? Yo creo que uno a veces ve como muy imposible cumplir ciertas cosas, pero uno se da cuenta que Dios ha usado como instrumento a estas bellas mujeres para enseñarnos durante mucho tiempo y para enseñarnos hoy tantas cosas valiosas. Entonces, quiero que nos pongamos un segundo de pie, vamos a orar. Gracias, papito Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Gracias por cada una de estas enseñanzas, Señor, que tú has traído a mi corazón, Señor, a mi mente, Señor. Te pido, Señor, que cada cosa que yo he escuchado hoy, Señor, que tú has hablado, Señor, que tú has hablado directamente a mi mente y a mi corazón, Señor, hoy las tomo, Señor, para ponerlas en práctica, Señor, para realmente ser una persona receptible a las enseñanzas tuyas, Señor. Te pido, Señor, que hoy voy a ser una mujer diferente, que hoy me voy a convertir también en una maestra, porque voy a poner en práctica y voy a ser ejemplo para los demás, Señor. Gracias por cada cosa que hoy has traído, Señor. Te pido que estas enseñanzas nunca se me olviden, Señor, que realmente hoy lo pondré en práctica en mis hijos, en mi esposo, en mi matrimonio, en mi casa, con los míos, en mi barca, Señor. Que hoy, Señor, hoy me comprometo contigo, Señor, a ser enseñable, a permitir, Señor, que tú moldees mi corazón, Señor. Gracias por este equipamiento, Señor, que has traído a la vida de estas mujeres. Y hoy declaramos que después de este congreso van a haber milagros de sanación de esas enfermedades que venían por mucho tiempo. Son sanas en el nombre de Jesús. Toda dificultad económica en la casa se quita ahora mismo. Toda dificultad emocional que hemos tenido con nuestro esposo es quitada ahora y es restaurada. Todos los matrimonios de estas mujeres, Señor. Gracias, Señor, por la relación que tienen con sus hijos, Señor. Que si de pronto ahorita la relación con sus hijos no está estable, Señor, que vuelvas a acercar los corazones de sus hijos hacia sus padres, Señor. Declaramos que somos mujeres empoderadas en ti, Señor, que somos mujeres fuertes, Señor, y que vamos a hacer el bien con cada cosa que tú has determinado en nuestra vida, Señor. Te entregamos este día en tus manos, Señor, y te pido, Señor, que nos bendigas en el hueco de tu mano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.